Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Un abrazo muy grande. Hoy vamos a ver, espero terminar con lo de proyección y ver si terminamos el texto hoy o será la próxima semana. ¿Sí? Eh, Aquí está, esa es la carta que vamos a ver hoy, que es la carta de conversión, ¿no? En su plano cósmico está este símbolo que es el de Acuario, ¿sí? El de Acuario. Y este es el fénix que surge de las cenizas, ¿no? Acá en cuanto, ya les voy a leer para ir revisando ese texto. Conversión. Cae el agua alta, el aire se enciende, un ave, aún húmeda de luz, abre las alas desde dentro y gana libertad. En el triángulo superior, el pequeño círculo posado en el vértice derecho confirma que seguimos en la tercera cuaterna. En el cuadrado de la derecha, un diminuto cuadrado ocupa su esquina superior derecha, tercer paso de esta estación. Si bien aquí es un círculo, en la versión antigua es un cuadrado, ¿no? En el centro del triángulo, el glifo del aguador gobierna el aire. No retiene, derrama, no empuja, renueva. Como el muchacho alzado por el águila, sube para servir y vuelve cayendo lo vivo. Un cauce desde lo alto, un elixir inmortal. En el gran círculo central, una figura de pie, nimbada, se recorta dentro de una mandorla de ondas rojas. No camina, flota apenas, con los brazos sueltos y alerta, como si un campo lo sostuviera. Las líneas ondulantes no adornan, señalan un clima nuevo, un tono que atraviesa todo el cuerpo en una sola vibración. La cabeza clara, el eje sin esfuerzo, la piel encendida por dentro. Así se muestra el nuevo humano, cuando la energía deja de subir por tramos y se vuelve una sola atmósfera. Abajo, el fénix no promete, atestigua. Donde hubo cenizas, ahora hay forma que respira. El antiguo calor ya no quema para destruir, sino para transfigurar. Lo que fue combustible se vuelve brillo. Cuando aparece el ave, el operador deja de buscar solo para sí. Aprende a verter, a ofrecer, a ser aguador para otros. Ahora lo que se dice en poética menor con respecto a esta carta, en la época de la conversión, regeneramos y transformamos al hombre, derramando sobre él nuestra agua, nuestro electrón, y de ese tercer diluvio de energía resurgió como ave que purificamos debidamente. Nuestro ave surgió de allí y nosotros fuimos recordados como los aguadores de la humanidad. Ujú. En la época de la conversión, regeneramos y transformamos al hombre derramando sobre él nuestra agua, nuestro electrón. Esta afirmación inicial señala un giro decisivo en el proceso. Ya no estamos purificando ni separando, ahora regeneramos. La conversión no es un simple cambio, sino un renacimiento consciente. La figura del hombre no elude aquí al género, sino un estado del ser humano ya atravesado por múltiples muertes simbólicas. Hay que tomar en cuenta que en la década de los 70, también de los 80,
se utilizaba la palabra hombre para referirse al ser humano, ¿no? No solo para referirse al hombre masculino, ¿no? Entonces, por eso acá se habla del hombre, ¿no? Es un ser que ha sido despojado de lo accesorio y ha accedido a una nueva síntesis. Lo regenerado ya no es lo viejo restaurado, sino algo esencialmente nuevo, nacido de un derrame sagrado, el agua alquímica, la energía electrónica, el tercer diluvio. Y de ese tercer diluvio de energía resurgió como ave que purificamos debidamente. El ave que resurge es el ave fénix, símbolo por excelencia de la regeneración. Pero no es cualquier ave, es un ave purificada, una criatura que ha atravesado el fuego y las aguas del proceso iniciático. El tercer diluvio no es ya el castigo o el caos primigenio, sino un diluvio de energía luminosa, transformadora, capaz de provocar un salto de nivel. La regeneración ya no es simplemente física o explícitamente mental, es energética y espiritual. Y nosotros fuimos recordados como los aguadores de la humanidad. Aquí se produce una inversión notable. Quienes han atravesado el proceso no son solo beneficiarios de la transformación, sino servidores. Son aguadores, portadores del agua regeneradora. Esta imagen nos remite directamente al signo de Acuario y al mito de Ganímedes, el joven que fue elevado por Zeus para servir el néctar de los dioses. Sin embargo, en este nuevo ciclo, la simbología se invierte profundamente. Los aguadores no sirven su copa a los dioses, sino a la humanidad. Ya no son intermediarios entre humanos y deidades, sino que encarnan una función sagrada al interior mismo del mundo humano. Este acto simbólico eleva al ser humano al nivel de los dioses, o al menos lo pone en la condición de participar activamente en la regeneración del otro. En este sentido, los aguadores son mediadores entre el fuego del cielo y la sed de la tierra. Su tarea no es imponer su verdad, sino ofrecer desde su copa, desde su experiencia transformada, el elixir que despierta. Son figuras activas de la compasión lúcida y de la entrega consciente, de la transmisión del sentido. En su acción, la regeneración no se cierra sobre sí misma, se vuelve fecunda y multiplicadora. Claro, el aguador, el Ganímedes en la mitología griega es el que llena las copas de los dioses que tienen la vida eterna. Ahora, este se convierte en realidad en aguadores de la humanidad, es decir, en servicio de la humanidad. ¿Sí? Un poco, creo que es un poco nuestro papel aquí en esta parte de la obra, ¿no? Bueno, vamos a la llamada 21, la conversión. En la cósmica, ver lo que es y lo que no es como lo mismo. En psíquica, transformación. En alquimia, transmutación, lavado y purificación con antimonio. Ver lo que es y lo que no es como lo mismo, esta frase encierra una comprensión esencial. Aquello que parecía opuesto, el ser y el no ser, el mundo visible y el invisible, se revela como una unidad profunda. Ya no hay lucha entre lo real y lo imaginado, entre la forma y el vacío. Se trata de un ver nuevo, de un reconocimiento del uno con todo. Como dice el Koan Zen, antes de estudiar Zen, los montes son montes, los ríos son ríos. Después de aprender Zen, Zen significa camino, ¿no? Después de aprender Zen, los montes ya no son montes, ni los ríos son ríos. Pero al alcanzar la iluminación, los montes son nuevamente montes y los ríos son nuevamente ríos. Esta vuelta no es un regreso ingenuo,
sino el resultado de una travesía. Solo quien ha disuelto la dualidad puede regresar a la simplicidad con plenitud. Ya no se necesita negar lo que es, se lo abraza en su totalidad. Aquí se alcanza una intuición radical. Aquello que habíamos separado como ser y no ser, forma y vacío, imagen y trasfondo, se revela como una única realidad profunda. El mundo manifiesto, lo que es, y lo inmanifiesto, lo que no es. No están en conflicto ni son opuestos, son expresiones de una misma fuente. Esta comprensión disuelve la dualidad esencial sobre la que descansa nuestra percepción cotidiana. No se trata de una afirmación teórica o simbólica, sino de un cambio de mirada, como en el famoso Koan Zen. Al principio los montes son montes, luego ya no lo son, pero al final vuelven a ser montes. Y esa vuelta lo cambia todo. Es una mirada más completa, el saber, porque además es parte del proceso. Primero hay que aprender a diferenciar, ¿no? ¿Sí? Separar y darnos cuenta que lo que vemos, eso no es, ¿sí? Pero luego al final nos damos cuenta que eso que vemos es, ¿sí? En el proceso. ¿Se entiende, no? ¿Se acuerdan en el segundo paso que decía ver en las cosas los sentidos? Ahí se diferencia, ¿no? ¿Sí? Ahí es como ese rompimiento de esa realidad que vemos con aquello que no es lo que vemos realmente, ¿sí? Pero luego, en ese proceso, nos damos cuenta que es parte de la unidad y lo que vemos realmente es. ¿Sí, Juanito? Sí, yo interpreto que en este tercer momento eh, de todas maneras se profundiza y si no se ve, se capta, no sé cómo decirlo, de otra manera, las esencias, porque de otro modo podría entender o interpretar que me encuentro en el primer momento, ¿verdad? Claro. Sí, Y pasado no es por lo el... mismo. Tu estado Claro, interno ya es muy diferente, ¿no? gracias. Claro. Porque si bien sabes que lo que ves, digamos, yo al ver este objeto, digo, este es un libro electrónico. Entonces yo veo este libro electrónico y digo, es un libro electrónico. Pero en realidad es todo este conjunto de partículas. O sea que en realidad lo que yo veo como el libro electrónico son mis sentidos. Pero al final también me doy cuenta que eso es parte de mi realidad y que esto que veo es mi realidad, por ejemplo, ¿no? Pero también me doy cuenta del otro. Entonces también me doy cuenta que lo que yo veo no es lo mismo que tú ves. Podemos compartir muchas cosas, pero también me doy cuenta que mi mirada no es la única mirada, pero es tan válida como la tuya, ¿sí? Y que también eso que no es hace parte de lo que es, porque lo que no es gracias también a lo que no es que es lo que es. No sé si se entiende, está un poco confuso, pero sí, Sí. Es un trabalengua. claro, pero no sé si se logra entender, ¿no? O sea, las cosas que uno mira son eso también por aquello que no es esa cosa, porque, por ejemplo, si miran mi mano, hay una diferencia con el fondo, ¿sí? Y esa diferencia con el fondo hace que puedan ver mi mano, que si fuera lo mismo no podrían ver mi mano. Entonces, esa diferencia hace que yo pueda captar los objetos de cierto modo, pero darme cuenta que la forma y el contraste es parte de lo mismo, cambia mi mirada a una cosa que va más allá de lo que veo, más allá de mi mano, ¿sí? Porque el fondo también es parte de mi mano, que si no hubiera fondo no podrían ver mi mano tampoco, ¿sí? Es como ese proceso que tiene la asistencia primero de la unidad, separarse para nuevamente unirse. No está mal en la separación. Claro que esa separación también busca unirse, ¿sí? Como esa búsqueda de la pareja, de completarse a uno en la pareja ideal, que algo se fracturó en uno
que uno está buscando en esa pareja ideal. Cuando uno se da cuenta de que esa pareja ideal está en uno, ya no necesita estar buscando esa pareja ideal porque está en ti. Pero hubo la necesidad de que haya eso. Si no había esa fractura, no podríamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que vivimos. ¿Sí? Es parte del proceso. Todo proceso tiene diferenciación, complementación y síntesis. La diferenciación no está mala. La diferencia es parte del proceso. Lo que no estaría bien, porque además es sufriente, es que no lleguemos, que nos quedemos en la diferenciación, como el mundo en que está viviendo ahora, que está muy diferenciado y está marcadamente diferenciado, ¿sí? Sino que esa diferenciación llegue a complementarse y que llegue a una síntesis. Eso. Bueno, ¿Puedo hacer una traducción? dale. Eh, Todo el proceso en realidad es comprender cómo funciona nuestra percepción, Ujú. que para cada uno es diferente. Entonces, no solo hay una estructura que traduce lo que ve desde una percepción, sino que hay muchas. Cada ser humano es un sistema de percepción que no necesariamente es igual al otro. Así es. Y cuando uno o sea, cuando uno comprende cómo funciona ese sistema de percepción, esa estructura que ve, se da cuenta de que no hay dos cosas, hay una sola en realidad, es lo mismo, nada más que hay una, un instrumento que traduce lo que ve y Claro, confunde, ¿no? Porque si no se da cuenta de que ese instrumento traduce lo que ve, cree que lo que ve es, claro. que Es lo es todo el único que trabajo, es. claro, todo el trabajo que hacemos, todo el trabajo de autoconocimiento apunta a eso, ¿no? Que nos demos cuenta que en realidad somos una unidad colocada en un instrumento que, bueno, tiene su propia forma de traducir lo que ve. Así es. Por eso también las diferencias entre los seres humanos, o sea, cada ser humano tiene una forma de traducir lo que ve a través de su historia, de su paisaje, formación, su cultura, Así su es. modo, su biografía, bueno, todo lo que hacemos para comprender cómo funciona el instrumento que nos han prestado para sostener al ser. Así es. ¿Sí, Marina? Eh, no sé si es aquí o no, pero a mí me sugiere que ver lo que es y lo que no es como lo mismo va más allá de lo psicológico. Me parece que es Claro, que sí, sí, sí. lo que vemos es el mundo fenomenológico, Así es. pero que está el mundo trascendental, invisible, que forma parte como un todo. Perfecto, exactamente. Claro, hay el fenómeno y lo que Kant decía, el nómeno, ¿no? Que Claro, es de aquello que es, digamos. Uno ve como el fenómeno, pero también en realidad es una unidad, ¿no? El fenómeno y el nómeno, o como tú decías, Marina, lo fenomenómico y lo trascendental, ¿no? ¿Sí? Va más allá de lo psicológico, ¿sí? Cuando hablamos aquí, además, cuando hablamos del plano psíquico, no nos referimos al plano psicológico, por si acaso, ¿no? El plano psíquico, la palabra psíquico, se refiere más desde el punto de vista en su raíz, en su raíz griega, que es la psiquis del alma, ¿no? Entonces, tiene más esa connotación que lo psicológico, ¿no? Ahora que la rama de la psicología tomó esa parte para referirse a su estudio del funcionamiento conductual cognitivo, es otro tema. Pero cuando hablamos de lo psíquico, nos referimos a algo más que tiene que ver con el alma, con aquello que, que da vida, aquello que de algún modo se expresa en el mundo, ¿no? Sí, bueno. Está el plano energético, ¿no? En lo psíquico. Bueno, psíquica, disciplina energética, plano psíquico. Transformación. A nivel interno, la conversión no es una acumulación más
de energía, es un cambio de cualidad, un giro del tono general del ser. Aparece un estado que lo abarca todo, cuerpo, emoción, mente y sentido. Los fenómenos de la fuerza son manifestaciones de esta transformación: luz interna, claridad perceptiva, energía silenciosa. Es como si la conciencia se encendiera por dentro y esa luminosidad suave diera sentido al trayecto. Aquí ocurre un giro de cualidad. No es una acumulación de energía, como en pasos anteriores, sino un cambio profundo de tono, un despertar interno. Se experimenta como una iluminación suave pero poderosa. La energía ya no se concentra ni se fragmenta, sino que se transforma. La conciencia entra en una frecuencia nueva. El tono de fondo cambia. Aparecen registros que ya no son simplemente emocionales ni intelectuales, sino globales. Un estado que afecta a todo el cuerpo y a toda la mente. A esto se le llama fenómenos de la fuerza, un estado de radiación lúcida que puede reconocerse por su potencia, su claridad y su dirección. ¿Sí? Por eso es justamente el tema de la conversión. Hay una transformación. Quienes han sentido el pasaje de la fuerza pueden saber de lo que estamos hablando, ¿no? Esa situación en la cual hay algo nuevo que aparece en uno, es algo diferente. Ya no somos igual que ayer, ¿sí? Justamente Ganímedes representa ese nuevo ser humano. Bueno, y en el plano material, en la alquimia, disciplina material, plano material, transmutación. En el laboratorio alquímico, esta etapa es representada por la fusión con el antimonio, símbolo del agente que revela y potencia las virtudes ocultas. El antimonio en la alquimia representa eso, el antimonio sirve justamente para revelar las virtudes, esas virtudes que no se ven. ¿Sí? A nivel material se utiliza el antimonio para limpiar las impurezas, ¿no? Entonces tiene que ver con la virtud, con poder obtener las virtudes de cada uno de los elementos. Y también aparecen si está muy contaminado, también aparecen justamente los defectos, ¿no? Entonces, esa es la propiedad del antimonio. El cuerpo que funde con el antimonio no solo resiste el fuego, lo irradia. Se dice que en este momento se produce destellos internos, el triunfo del antimonio. Hay un texto alquímico para quienes le interesen el tema alquímico y eso que se llama, es el carro, sí, el carro triunfal del antimonio. Ya les voy a, si es que lo quieren, les puedo compartir ese texto, ¿no? Es un texto alquímico, un poco simbólico, un poco raro, pero si lo logran leer con, con cuidado, deteniéndose en cada elemento y viendo qué puede representar cada uno de los elementos, se va a entender. Es más o menos como esa sugerencia que se hace con respecto a los sueños, ¿no? Uno escribe un sueño, sí saben, ¿no? Uno escribe un sueño, vas tomando los elementos, y vamos viendo qué representa cada uno de ellos y luego hacemos una lectura del sueño, ¿sí? Sí se entiende de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, Marcelo, gracias. Me Entonces, interesa, de claro. igual Sí. manera, se trabaja con los textos alquímicos. Entonces, hay diferentes elementos, por uno se dice, se pone al fuego, ya sabemos lo que es el fuego, ¿no? El fuego es la transformación, el fuego es aquello que realmente produce el cambio. El único elemento que produce el cambio es el fuego, ¿no? Entonces, se coloca el elemento, entonces es como ver lo que representa ese elemento en todo ese proceso. Eso es un poco el proceso de la alquimia, ¿no? Bueno, esta operación, Marcelo, ¿sí? Marcelo, bueno, ahí Juanito estaba preguntando algo, pero me voy a adelantar. ¿Dónde en esta carta, dónde observo, dónde veo, dónde percibo a Ganímedes en esta que estás O definiendo? sea, en el mito de Acuario está Ganímedes. Ah, ok, Eso. ok, Sí, perfecto, Carmen. gracias. Juanito escribió algo, ¿eh? Ahí. De pronto había
relacionaba en mi mente un poco esto de la cualidad de metaloide del antimonio. El antimonio es metal y a su vez no es metal. Y Es un lo semimetal. relacioné con lo que tú decías de la mano, que puede ser la pared, pero se diferencia de la pared. Ujú. Era por ahí más o menos lo que se me vino a la cabeza. Claro, porque el antimonio lo que hace es visualiza todas las impurezas, o sea, visualiza o todas las virtudes también, ¿no? Del elemento. Lo purifica, pero el purificarlo, digamos, simbólicamente, ¿no? Purificar, es un poco lo que hace que se produzca una amalgama, se utiliza el antimonio, que es justamente un semimetal, ¿no? Como es un semimetal, sirve tanto como metal como no metal y logra una buena fusión. Sí, bueno. Y está también asociado a lo que estamos hablando, justamente por eso aparece el antimonio acá. Perfecto, Carmen, muy buena asociación. Esta operación, esto ya leí, ¿no? Esto ya leí. No, no leí. Juanito, me parece que es el carro triunfal del antimonio. Es de un texto de Basilio Valentín, que es un alquimista, ¿no? Pero ya les voy a pasar el texto, si es que están interesados, les paso el texto, ¿no? ¿Sí? De Muchas hecho, gracias. bueno, esta operación exige precisión. Y para quienes sepan, este texto, por ejemplo, o los textos de Basilio Valentín, es preferible, si saben francés, leerlo en francés, que es más cercano al original, el original está en latín, ¿no? Pero las primeras traducciones son justamente al francés y del francés han sido traducidos al español. Así es que es una versión más cercana, ¿no? Si es que saben francés, léanlo en francés estos textos. No sé cuál es el título en francés, sí, pero busquen el texto, debe haber, ¿no? Entonces, pero todo yo les comparto el texto en español. Bueno, el plano material, transmutación, lavado y purificación con antimonio. El antimonio en alquimia representa el elemento que activa las virtudes ocultas del cuerpo. Aquí el cuerpo, símbolo del ser concreto, de la experiencia encarnada, ha pasado por todos los procesos previos y ahora al fundirse con el antimonio revela lo mejor de sí. Se trata de una transmutación, no de una mejora funcional. El cuerpo ya no es solo materia, es portador de sentido. En el texto se menciona que esta operación era conocida como el triunfo del antimonio, porque en el instante justo aparecen destellos luminosos dentro del recipiente. Si la temperatura no se alcanza, no ocurre nada. Si sobrepasa, todo se destruye. Esto habla de una precisión espiritual, de un momento justo donde la transformación puede darse. Es una imagen poderosa del instante de conversión, en el que todo lo anterior se integra en una nueva cualidad del ser. Esta llamada marca el comienzo del tramo final del proceso. Es el punto en que lo que parecía separado, cielo y tierra, cuerpo y alma, caos y sentido, se reconoce como expresión de lo mismo. No se trata ya de avanzar por esfuerzo, sino de permitir que el sentido se exprese a través de uno. La conversión marca el paso de la disolución a la irradiación. Ya no se trata de cambiar, sino de ser otra cosa. Es el momento en que el proceso deja de ser personal para volverse transmisible. El nuevo ser ya no necesita buscar sentido, lo encarna, lo derrama, lo ofrece. Esta carta señala un momento de inflexión radical. Ya no se trata de seguir acumulando experiencia ni sostener la atención como en etapas anteriores. Aquí hay un cambio cualitativo profundo, una transformación que implica la totalidad del ser. Frente a cualquier pregunta, esta carta anuncia que se está en presencia
de una posible transmutación esencial. No es una respuesta inmediata ni una solución práctica. Es una reconfiguración de fondo, un renacimiento. En el plano cósmico, la carta nos invita a ver lo que es y lo que no es como expresiones de lo mismo, es decir, sugiere que la pregunta que uno trae, por más concreta que parezca, remite a una estructura más amplia, donde los opuestos, presencia, ausencia, certeza, incertidumbre, virtud, defecto, no se excluyen, sino que participan de un mismo continuo, como el frío y el calor, aparentes contrarios que son sólo distintos grados de una misma vibración, caras de una misma moneda. Este es un momento en que se intuye que la dualidad ya no alcanza para comprender la situación. Se abre una posibilidad de reconciliación profunda. No todo lo que parece negativo lo es, ni su contrario garantiza plenitud. Tampoco lo que no ocurre está perdido. En esa nueva mirada se disuelve el juicio y aparece la comprensión. En el plano psíquico, conversión indica una mutación del tono general de la conciencia. Ya no estamos sosteniendo una energía dividida ni buscando el equilibrio entre centros. Algo ha girado por dentro, a nivel emocional o existencial. Esto puede sentirse como un estado de claridad suave, de irradiación interna, como si algo finalmente hiciera sentido sin necesidad de explicarlo. Frente a una situación personal, frente a una situación personal, esta carta señala que la transformación ya está en curso. El viejo, el viejo yo, ya no responde igual. La sensibilidad ha cambiado. No se trata de una decisión consciente, sino de transformación silenciosa, que ya ha comenzado a actuar. En lo externo o concreto, conversión habla de un cambio en la cualidad de nuestras acciones y vínculos. Algo que antes funcionaba por inercia, ahora se vuelve intencional. No es una mera adaptación, sino una nueva forma de estar en el mundo. Frente a una decisión o situación concreta, esta carta indica que hay condiciones para actuar desde otro nivel de integridad, con más coherencia entre lo que uno es, lo que piensa y lo que hace. Puede que haya señales visibles de este cambio, una nueva relación, una actividad significativa, una ruptura necesaria. Pero el punto clave no es el evento externo, sino la calidad nueva que empieza a impregnar todo. Esta carta no responde directamente a la pregunta, lo trasciende. Nos dice que estamos ya en la transformación. No hay que por forzarla, pero sí reconocerla. El agua ya ha sido derramada. El ave ya está emergiendo. Quizás aún no ha desplegado sus alas, pero su plumaje brilla entre las cenizas. Y si uno escucha con atención, ya suena en el aire la copa ofrecida, no para uno mismo, sino para los otros. Porque quien se transforma ya no solo busca, ofrece. Eso con respecto a la conversión. No sé si tenemos algún comentario, alguna Buenos pregunta. días. ¿Qué tal? Buen día, Giancarlo. Y Marce, quería agregar ahí que desde el punto de vista del alcesis, cuando se está en ese momento de intentar acceder a lo profundo, o en esos intentos de suspender el yo, Ujú. pueden aparecer imágenes inspiradoras, ¿sí? Recuerdo que en un texto de Silo sobre alcesis dice que esas imágenes que aparecen son conversiones. Así es. O sea, Como traducciones, ¿sí? Traducciones, son traducciones, pero hace alusión que son imágenes inspiradoras, ¿no? En ese momento en que
en que se está suspendiendo el yo, en ese momento en que se está ingresando en lo profundo, ¿no? Pero Ajá. no es por ahí, por ese lado de las traducciones, no es por ahí, sí, porque al entrar a lo profundo, pues no hay imágenes, no hay representaciones, no hay sensaciones, y escasamente habrá pues obviamente un registro, ¿no? Pero ya entonces las interpretaciones ya vienen después Luego, claro. de regresar, ya viene pues esas interpretaciones del yo psicológico, ¿sí? Sí, sí, sí. Así es. Efectivamente. Por eso a un lado dice el negro también así de esas traducciones, que ojalá sean esas traducciones hechas con bondad, ¿no? Porque la situación es difícil poder describir, no se puede describir. Hay algún modo de traducir eso que se describe, ¿no? Pero es que no entran ahí los sentidos, no está el yo ahí, no está no está el ciclo normal del psiquismo, ¿no? Justamente. Pero en el tema de la conversión hay una sensación interna de que algo profundamente en uno ha cambiado. Hay una conversión, por eso es conversión, ¿no? Sí. Bueno, pasemos a la última carta, que es la proyección. Voy a compartirles primero la carta para... Esta es la carta 22, que es la carta de la conversión, ¿no? Vamos un poco más grande, tal vez. Proyección. Proyección, sí, justamente. Proyección. La última agua se abre paso. Lo ganado rebalsa y se encausa. Del cuerpo quieto se alza su doble sutil vapor consciente que va, vuelve y encuentra su rumbo. En el triángulo superior, el pequeño círculo en el vértice derecho confirma la tercera cuaterna. En el cuadrado derecho, un diminuto cuadrado, en este caso es un círculo, en su esquina inferior derecha señala el cuarto y último paso de la estación y de todo el proceso. La geometría cierra la órbita y abre el desborde. En el centro del triángulo, el glifo de Piscis preside las aguas del cierre. Dos peces que nadan en sentido contrario, unidos por un hilo. Extensión y retorno. El caudal se reparte y desemboca en el proceso siguiente. Señala el tránsito final de la síntesis hacia su entrega. En el gran círculo central, psíquico, un cuerpo yace recostado. Desde su plexo se eleva una forma tenue, sentada, nítida como soplo que toma consistencia. La escena declara la operación. Algo sale de uno, o se invierte el cauce, algo entra para anidar. La atención registra ese pasaje sin imágenes accesorias, proyección e introyección, como dos corrientes de un mismo río. El abajo descansa, el arriba conduce. En la base, el árbol cargado, la cornucopia viva, es la alegoría del polvo de proyección. Lo elaborado hasta aquí se vuelve semilla que tiñe lo que toca multiplicando. No es acopio, es abundancia en acto. Proyección es el momento en que el proceso deja de girar sobre sí y se expresa. Para quien atraviesa esta carta, el llamado es claro: abrir el cauce y orientar la fuerza. Lo trabajado puede ahora salir. Obra. Alcanzar a otros. Transmisión. Volverse hacia adentro. Crecimiento profundo. La clave no es empujar,
sino dejar pasar con dirección, permitir que lo esencial se expanda sin perder su hilo de retorno, ver en uno y en todo lo mismo y actuar desde ahí, con medida, con claridad, para que lo logrado se multiplique. Bueno, vamos, esta parte es texto de Poética Menor, ¿no? En la última época la de la proyección, la del pez, sacamos al hombre de su medio y desapareció todo lo que hasta ese momento había sido. Brotó un hombre capaz de multiplicar, como un solo árbol multiplica numerosos frutos. Se multiplicó por la tierra y afuera de ella, poblando el universo. Así hicimos al hombre eternamente joven, invulnerable y con capacidad de transformar todo a su contacto. La frase en la última época, la de la proyección, la del pez, encierra una clave simbólica muy precisa. Aunque se dice el pez, en realidad hace referencia a Piscis, el signo zodiacal que cierra el ciclo. Piscis representa el final de un proceso, la disolución del yo individual en algo mayor, el paso hacia la universalidad, pero también, como señalas, es la antesala del nuevo comienzo. La proyección no es el fin, sino el desborde de lo que ha sido transformado. Aquí el pez, o más bien los peces, no están ligados a lo acuático en el sentido pasivo o nebuloso, sino el movimiento que propaga, que fecunda nuevos territorios. En este caso, el símbolo no remite solo al cierre de un ciclo personal, sino a la expansión del proceso mismo, que ya no se queda en el interior de quien lo ha vivido, sino que se multiplica en el mundo. Sacamos al hombre de su medio y desapareció todo lo que hasta ese momento había sido. Aquí se da un giro fundamental. Sacar al hombre de su medio implica liberarlo de sus condicionamientos previos, de la estructura en la que se identifica, en la que su identidad estaba encerrada. El medio no es solo lo externo, la cultura, el entorno, los vínculos, sino también las configuraciones internas que lo definían, sus hábitos, sus creencias, sus limitaciones, incluso sus antiguas virtudes. Y cuando ese medio desaparece, el hombre deja de ser lo que era. Pero no se trata de una negación vacía o de una pérdida traumática, sino de una transmutación completa. Todo lo anterior se disuelve, no como destrucción, sino como fase concluida. Es como si la crisálida ya no fuera necesaria porque ha emergido la mariposa. En este sentido, no se trata solo de un cambio de estado, sino de la desaparición misma de los límites que antes definían la forma. Este desprendimiento es lo que permite la proyección posterior. El ser humano, ya libre de sus estructuras limitantes, se convierte en un canal de multiplicación del sentido, como el árbol que da frutos, como el pez que nada más allá del río que lo contenía. Así, la desaparición de lo que fue no es pérdida, sino expansión. En resumen, esta frase representa la ruptura con la identidad fija y el nacimiento de una condición nueva. Un ser transmutado, capaz de trascender su historia y que por ello mismo puede multiplicar la vida y el sentido, y allí donde antes solo había supervivencia. La imagen del hombre que se multiplica como el árbol que da frutos o que puebla la tierra y el universo es una expresión de esa transmutación llevada a escala colectiva y cósmica. Se trata de una figura regenerada, eternamente joven e invulnerable, no por estar libre de desafíos, sino porque ha dejado atrás las estructuras que lo hacían vulnerable. El yo, rígido, el apego al tiempo lineal, la identidad fragmentada. Lo verdaderamente poderoso de esta escena es que el proceso no termina en uno. Su culminación es la proyección,
es decir, la capacidad de despertar en otros lo que uno ha alcanzado en sí mismo. Esta es la etapa donde se hace carne el mito del Fénix, no en su renacimiento personal, sino en su capacidad de engendrar más fuego, más vida, más sentido a su alrededor. Es el momento en que el viaje deja de ser personal para volverse universal. Bueno, en la llamada 22, la última llamada, proyección cósmica, ver en uno y en todo lo mismo. En psíquica, proyección por 3 vías multiplicativas posibles o crecimiento interno. En alquimia, la cornucopia, polvo de proyección. Obras menores, juvencia, panacea, multiplicación del oro. Ver en uno y en todo lo mismo. En este último paso del proceso se alcanza una experiencia radical de unidad. Ya no se trata de comprender teóricamente que todo está conectado, sino de vivenciar que no hay verdadera distinción entre uno y el mundo, entre lo interno y lo externo, entre lo propio y lo ajeno, entre la mano y el fondo. ¿Sí? La percepción ha trascendido el filtro de las formas, de las diferencias aparentes, de los límites del yo. Cuando se dice ver en uno y en todo lo mismo, se apunta a una conciencia que ya no se identifica con su contenido, que ha superado la distinción entre sujeto y objeto. Es la conciencia que, al igual que el pez que no ve el agua en la que se mueve, comienza a registrar el campo mismo en el que todos los fenómenos aparecen. Aquí se da una disolución profunda de los condicionamientos, los culturales, los biográficos y hasta los de la especie. Se toca una dimensión impersonal, un fondo común que sin ser abstracto es fundamento de lo real. Esta es la culminación de la disciplina mental, el acceso, el acceso a la experiencia de la estructura universal definitiva. En psíquica, disciplina energética, plano psíquico, proyección, por 3 vías multiplicativas posibles o crecimiento interno. En este punto la energía ya no se acumula ni simplemente circula, ahora puede ser proyectada o introyectada conscientemente. La energía psicofísica responde al propósito que se ha ido configurando durante el proceso. Por eso se dice que hay 3 vías. Se puede proyectar hacia afuera, la obra, hacia otros, la transmisión, o hacia adentro, crecimiento interno. La experiencia energética se vuelve dúctil, obediente al sentido. La conciencia se convierte en un canal por el cual esa energía puede pasar. Se la puede dirigir con intención precisa. Proyectarla es como lanzar un pedido que sale con fuerza. Introyectarla es como absorber claridad, sabiduría, sentido. La diferencia entre ambas vías es una cuestión de orientación del registro. En una se expande, en la otra se interioriza. Esta plasticidad energética es signo de una conciencia transformada. En la disciplina material, cornucopia, polvo de proyección, juvencia, panacea, multiplicación del oro. Aquí el símbolo es la cornucopia. La cornucopia es el cuerno de la abundancia, es de la mitología griega, y la cornucopia, ¿no? Que es el cuerpo de la abundancia, donde todo el tiempo hay comida, ¿no? Es un cuerno lleno de alimentos. No sé si han visto esa imagen de ese cuerno que tiene frutos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el cuerno de la abundancia, de donde fluye inagotablemente lo esencial. El cuerpo, símbolo del ser integrado, ha sido reducido, purificado y reconstituido. Ya no es solo cuerpo, es instrumento de proyección. El balón alquímico, al quedar dorado, se pulveriza y ese polvo tiene propiedades multiplicadoras. Es decir, lo que fue transformado puede ahora transformar. Este polvo de proyección como imagen es el resultado de todo el trabajo interior.
Es la semilla que lleva en sí la capacidad de transformar el entorno. Es símbolo de la acción eficaz, de la palabra que da vida, del gesto que siembra. Las obras menores que surgen de este símbolo, la panacea, la juvencia, el oro, son nombres tradicionales que aluden a lo que se transmite: sanación, renovación, sentido. Por eso esa disciplina material no habla de un resultado cerrado, sino de una capacidad nueva, la de influir, fecundar, multiplicar. El operador se vuelve fermento en la masa. Ya no busca solo su transformación, ahora es vehículo de transformación. Esta llamada no marca un final, sino un inicio. La proyección no es clausura, sino apertura. Todo lo que se ha despertado internamente comienza a desplegarse hacia afuera. La conciencia unificada, la energía transformada y el cuerpo simbolizado como vehículo multiplicador se alinean para dar lugar a una nueva forma de estar en el mundo. Una forma que no impone, sino que irradia. Una forma que no copia, sino que crea. Una forma que, al haber visto en uno y en todo lo mismo, puede operar ahora desde la esencia. Esta carta indica un momento culminante del proceso. No es simplemente una llegada, sino una expansión. Frente a cualquier pregunta, situación vital, proyección sugiere que todo lo vivido, comprendido, purificado y transformado empieza ahora a expresarse naturalmente en el mundo. Lo interno ha madurado lo suficiente como para salir de sí y multiplicarse, no como repetición, sino como creación viva. En el plano cósmico, esta carta invita a una comprensión profunda de la unidad esencial de toda existencia. Ver en uno y en todo lo mismo no es una afirmación filosófica, sino una vivencia directa de la comunión. Ya no hay diferencia radical entre el yo y el otro, entre lo interno y lo externo. Frente a una pregunta, esto puede indicar que la respuesta no está fuera de uno, sino que la estructura que organiza la situación ya está presente también en uno mismo. Si comprendemos eso, podemos operar con libertad, porque estamos en sintonía con lo esencial. La acción correcta surge no por cálculo, sino por resonancia. En el plano psíquico, la carta señala que la energía interna, antes contenida, dirigida, acumulada, está ahora disponible para la proyección consciente. Esto puede tomar tres formas: proyectar hacia el mundo, obra; hacia los otros, transmisión; o hacia uno mismo, crecimiento interno. Frente a una pregunta, eso sugiere que no hay necesidad de seguir acumulando más información o experiencias. Ha llegado el momento de expresar, de compartir, de actuar con sentido. La energía se mueve con propósito y el sujeto se reconoce como un canal lúcido de esa fuerza. Hay claridad, dirección y una conexión profunda entre lo que se siente y lo que se hace. En el plano material, proyección indica que lo esencial ya está presente en uno mismo como un polvo de proyección, que en contacto con el calor, la fricción de la vida, tiñe otras realidades. Frente a una pregunta práctica, esta carta señala que uno ya posee los recursos necesarios para decidir, transformar o multiplicar. La clave está en confiar en la calidad de lo que se ha elaborado. Es como un fruto maduro que al caer contiene la semilla que dará nuevos frutos. No se trata de acumular más herramientas, sino de utilizar las que ya se tienen con precisión y coherencia. Lo que uno transmite ahora tiene poder multiplicador. En síntesis, proyección es una carta de expansión, de irradiación, de acción transformadora. Frente a cualquier pregunta, sugiere que el proceso ha alcanzado un nivel de integración tal que lo interno y lo externo ya no están incididos. La respuesta no vendrá solo de pensar más, sino de dejar que lo esencial se exprese. Es momento de confiar en lo que es, en lo que se es, de actuar con sentido
y de permitir que esa acción fecunde en otras vidas, otras situaciones. Es confiar en el proceso, como la cornucopia que no se vacía. Lo verdadero, cuando se proyecta desde lo profundo, no se agota, sino que se multiplica. Bueno, eso. Eso con relación a proyección. No sé si tenemos algún comentario, alguna pregunta para Yo, finalmente terminar, cerrarla. ¿Sí? yo, yo quiero agradecerte No, gracias a porque ustedes. te agradezco el texto, porque o sea, lo que yo traduzco, ¿no? Cuando te voy escuchando, es que desde esta frase que dijiste que para mí es una aspiración absoluta, el abajo descansa, arriba conduce al estado de inspiración, lo vas describiendo desde tu propia experiencia, te lo agradezco muchísimo. Gracias igual, gracias a todos. Es parte de todo esto de ese proceso, ¿no? Exacto. Si logramos atender con el alma esta lectura, vamos a encontrar la clave, ¿no? De un estado al otro, del ser a la conciencia inspirada. Estoy totalmente conmocionada. Gracias. No, yo también comprendo esa parte de creer también lo que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo nos deja un proceso y una experiencia, pero luego la descalificamos porque, uy, yo no soy para eso, ¿no? Eso no es para mí, o qué sé yo. Pero el terminar el proceso y hacer el proceso nos da otra visión, no quiero decir otras cualidades, otra visión. Y creo que comprender eso es importante, pues creernos o creerme la experiencia que he ganado en ese proceso, cotejando con lo que dices, es como dice Anita, es profundo, es fuerte, golpea. Pero y Gracias. además hay que tomar en cuenta algo que mencionas con relación a los procesos, porque hay diversos procesos. Hay procesos que hemos terminado. Hay procesos que a lo mejor ni siquiera hemos iniciado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los procesos, hablamos aquí de los procesos en general. Entonces, hay cosas que uno puede transmitir a otros. Tal vez no estemos en capacidad todavía de llegar así a la humanidad, digamos, pero hay procesos y desde nuestro medio que podemos ir transmitiendo a otros todo aquello que hemos ido comprendiendo, ¿no? Claro, y en el proceso en el que estemos, se llame disciplina, se llame Con la vida oficio, se misma. llame como queramos llamarlo, nos da otra visión y otra posibilidad, ¿no? Así es. Siempre y cuando tomemos responsabilidad de ese proceso, porque si lo tomamos muy a la ligera y ay, no, no es para mí, pues no pasa nada, porque uno sigue evadiendo esa posibilidad interna que tú comentas, ¿no? Esa proyección de esa energía. Lo que yo entiendo también es que cada uno tiene su canal para proyectarla Ajá. y llevar eso que está aprendiendo al mundo. No todos tenemos que hacer lo mismo, pues. Cada quien verá cuál es su canal, cuál es su vía y cómo lo expresa en el mundo. Así es. Así es, así es. Gracias. Bueno, terminemos de ahí hacemos comentarios generales. A ver, voy a volver a compartir el texto para irlo leyendo, ¿no? Allí terminó la tercera cuaterna, la del cosmos, y de allí salieron lo que ahora trabajan en el caos de los mundos inferiores, habiendo llegado de mundos lejanos. Pero están aquellos que deben esforzarse en multiplicar las obras, y los que como soles multiplican desde su centro, por efecto de la presión hacia el centro. Allí terminó la tercera cuaterna, la del cosmos. Esta frase marca el cierre de la etapa más alta del proceso. Si la primera cuaterna estaba centrada en lo material y la segunda en lo psíquico, la tercera corresponde al plano cósmico, no como algo externo o astronómico,
sino como la dimensión estructural más profunda de la conciencia, donde se perciben las leyes universales. Termina esta cuaterna no significa detenerse, sino trascender los condicionamientos de origen, cuerpo, historia, cultura, especie. Es el punto en el que la conciencia se reconoce como partícipe de una realidad mayor, como célula lúcida dentro de un organismo universal. Y de allí salieron los que ahora trabajan en el caos de los mundos inferiores, habiendo llegado de mundos lejanos. Esta imagen introduce a los servidores del sentido, a quienes, habiendo atravesado el proceso completo, no se retiran al aislamiento, sino que descienden voluntariamente a los planos más densos, donde reina el caos para colaborar con otros en su despertar. Mundos inferiores. No se refiere aquí a lugares geográficos ni a jerarquías moralistas, sino a estados de conciencia más primitivos, confusos o dolorosos, donde aún no ha emergido el sentido. Mundos lejanos puede leerse como lo más profundo y elevado de la conciencia, o como planos de existencia no visibles, desde donde llegan estas presencias, que han completado el ciclo y ahora actúan como guías, como luces en medio de la oscuridad. Los guías internos, ¿no? También. Pero están aquellos que deben esforzarse en multiplicar las obras. Aquí se distingue entre diferentes niveles de acción. Multiplicar las obras remite a quienes, habiendo alcanzado cierta comprensión o transformación, se dedican a expandir el proceso en otros, a través de sus actos, sus escritos, sus servicios, su modo de estar en el mundo. No basta con haber comprendido, la comprensión debe volverse fecunda, creativa, puesta en obra concreta. Se requiere esfuerzo, atención, dedicación. Es una labor consciente, humana, sostenida en el tiempo. Y los que como soles multiplican desde su centro, por efecto de la presión hacia el centro. Aquí aparece una imagen solar, símbolo de plenitud, irradiación y síntesis. Algunos no actúan por esfuerzo lineal o acumulativo, sino que por la densidad de su centro irradian como soles. La presión hacia el centro es la intensidad de trabajo interno que una vez integrado genera una expansión inevitable. No hacen proselitismo ni acción directa, pero su sola presencia transforma, como el sol. No busca iluminar, simplemente lo hace. Son seres en los que el proceso de transmutación ha sido tan completo que multiplican sin buscarlo desde el ser mismo. Síntesis interpretativa. Este párrafo final es una verdadera alegoría de la culminación del camino. No se trata de llegar a un estado separado del mundo, sino de integrarse con más fuerza a él. Los que han atravesado el proceso no escapan del caos, bajan a él con sentido. Algunos actúan con esfuerzo multiplicando obras, otros lo hacen por irradiación pura, como centros vivos de transformación. La tercera cuaterna no cierra con una cláusula, sino con una proyección hacia lo múltiple. La transformación personal se vuelve fecunda, generativa. El sentido encarnado se multiplica. Todo el proceso poético está reflejado en una oración gnóstica. Esta es la última llamada, ¿no? La llamada 23. En una oración gnóstica que sirve de apoyo para recordar los pasos de la meditación trascendental. Dice así: tú que eres la luz de la gnosis, enséñame a ver tu presencia en uno y lo todo. Enséñame a ver con el entendimiento por encima de la tierra y por encima de los ojos humanos. Tú que eres lo permanente, muéstrate a través de mis recuerdos, de mis pasiones, de mi fuerza, que no es mía. Tú que eres lo uno y lo todo, siempre quieto y activo, muéstrame el misterio de aquello que no está en ti, para comprender por la gnosis que está por encima de la luz y también del oscuro en unidad eterna. También en textos como el Apocalipsis de Juan de Patmos puede seguirse el proceso poético, aunque los tres planos se confunden frecuentemente. Eh,
En este paso final, la llamada 23, nos encontramos con una recapitulación simbólica de todo el proceso poético a través de una oración gnóstica que condensa las intuiciones alcanzadas en cada cuaterna. Esta no es una oración devocional en sentido religioso, sino una fórmula de meditación interior, un soporte para la contemplación profunda, ligada directamente a lo que en el texto se denomina meditación trascendental, que corresponde al proceso desarrollado en la disciplina mental. La gnosis, tal como se presenta en esta última llamada, no se refiere a un saber acumulativo ni a un conocimiento analítico. No es una teoría ni una doctrina, sino una forma de conocimiento absoluto e intuitivo, que se alcanza por experiencia directa, no por deducción. Es una iluminación interior que trasciende el pensamiento discursivo y que permite comprender no sólo cómo son las cosas, sino por qué son como son, y sobre todo, desde dónde se las ve. En ese sentido, la gnosis es un estado de conciencia ampliado, donde lo uno y lo todo no son conceptos, sino vivencias simultáneas. No se trata de saber algo sobre el universo, sino de reconocerse como parte indisoluble de él, experimentando lo que soy y lo que no, y lo que es no están separados. A ver, experimentando lo que soy y lo que no es, y lo que es. A ver, bueno, está confuso, pero es que lo que soy y lo que no está separado el yo y el mundo, sería en síntesis, ¿no? Tú que eres la luz de la gnosis, aquí, discúlpeme, aquí le voy a marcar para corregirle. Bueno, creo que ya. Perdón, sería lo que soy y lo que no soy, o sea que todo lo que es lo que no soy, porque es lo de fuera. Claro, sí, sí, exactamente. Lo que soy y lo que no soy. Sí. Aquí la gnosis no es simplemente conocimiento intelectual. Tú que eres la luz de la gnosis, ¿no? Aquí la gnosis no es simplemente conocimiento intelectual, sino conocimiento transformador que viene de una experiencia directa del sentido profundo de la existencia. La luz de la gnosis no es un objeto visible, sino la claridad que ilumina la estructura misma del ver. Ah, cierto, por cierto, la palabra gnosis significa conocimiento, ¿no? Sería como la luz del conocimiento, esto, ¿no? No se refiere a la gnosis en el sentido de un grupo llamado la gnosis que surgió en algún momento, ¿no? Sino en general. Si bien este grupo de la gnosis tomó esta oración que es mucho más antigua, realmente, ¿sí? Que se remite a principios del siglo de esta era. Enseña a ver tu presencia en lo uno y lo todo. Aquí se conecta claramente con el llamado 22, donde se dice ver en uno y en todo lo mismo. Se pide la experiencia viva de que no hay separación entre uno mismo y el mundo, entre lo particular y lo universal. La presencia gnóstica no está en lo lejano ni en lo oculto, sino en lo uno y en lo todo. Es decir, en cada cosa, si se la mira desde esa profundidad. Enséñame a ver con el entendimiento por encima de la tierra y por encima de los ojos humanos. Esta es una petición de superación de la mirada ordinaria. No se trata de ver con los ojos del cuerpo, ni siquiera con el razonamiento común, sino con una visión profunda que integra lo mental, lo emocional y lo espiritual. Como se ejercitan las disciplinas, el entendimiento. Aquí no es racionalidad, es visión integradora. Es una mirada interna, ¿no? Es esa mirada interna de la cual se habla en el texto la mirada interna. Tú que eres lo permanente, muéstrame a través de mis recuerdos, de mis pasiones, de mi fuerza, que no es mía. Aquí aparece el testimonio de la transformación. No se busca a lo permanente fuera de uno, sino en la propia historia, en los recuerdos, en las pasiones, incluso en lo que fue confuso, doloroso. Se reconoce que la fuerza que mueve el proceso no es del yo, sino algo que lo atraviesa, que lo trasciende y que se revela como sentido en el tiempo.
Tú que eres lo uno y lo todo siempre quieto y activo, una paradoja viva, quietud y acción al mismo tiempo, como en la contemplación más alta, donde no hay movimiento externo, pero hay un fuego interno en plena expansión. Esto sintetiza la tercera cuaterna, el alma quieta, el mundo en movimiento y sin embargo, todo en sincronía. Muéstrame el misterio de aquello que no está en ti. Esta frase es una joya filosófica y espiritual. Es como si dijera, hazme comprender aquello que parece estar fuera del sentido, fuera de ti, para finalmente descubrir que no hay nada fuera de ti. Es la apertura total a lo incomprensible, a lo que no cabe en ningún esquema, pero que sin embargo puede ser abrazado por la gnosis. Para comprender por la gnosis que está por encima de la luz y también del oscuro en unidad eterna. Aquí se trasciende toda dualidad. Ya no se pide ver lo verdadero en la luz y rechazar lo oscuro, sino comprender que lo oscuro también está en la unidad, que el sentido incluye lo que parecía sin sentido y que solo en esa totalidad es posible la comprensión verdadera. Esta es la culminación, una gnosis que no divide, que no exilia lo negativo, sino que integra incluso el misterio de lo que no se puede entender. ¿Sí? Comentario final. Este último paso no añade una nueva etapa al proceso, sino que lo sintetiza todo. Como ocurre en los sistemas gnósticos antiguos o en ciertas corrientes del misticismo, se propone una visión unificadora en la que lo vivido cobra sentido retroactivamente y en la que cada etapa previa se revela como preparación para esta apertura total. La referencia al Apocalipsis de Juan señala que el proceso poético también puede leerse en clave simbólica en textos proféticos o visionarios, aunque allí los tres planos cósmico, psíquico y material se entrelazan y se confunden, lo que hace esa lectura más difícil, pero también más rica. Así termina este viaje no con una afirmación, sino como una invocación. La poética menor no es clausura, se proyecta hacia el infinito. Este viaje poético, simbólico, alegórico y cínico ha sido la cartografía íntima del alma que busca. No de una búsqueda cualquiera, sino de aquella que nace de las preguntas más hondas, de esas que no se resuelven con información, sino con transformación. Desde la primera página, todo se enciende como con una pregunta que no es retórica ni abstracta, sino vital. ¿Quién soy? ¿De dónde viene esa fuerza que me impulsa? ¿Qué sentido tiene el dolor, el deseo, la muerte, la belleza, el tiempo? Cada carta, cada paso, cada cuaterna fue revelando fragmentos de una respuesta que no se da como contenido, sino como proceso. Lo que se va revelando es que la respuesta no está fuera, ni siquiera dentro, sino que es el propio acto de andar, de meditar, de transmutar. Al final del trayecto nos encontramos punto de cierre. No encontramos un punto de cierre, sino una invocación. La última llamada no resuelve nada en términos definitivos. Abre, porque cuando la conciencia se expande hasta percibir la unidad entre lo uno y lo todo, entre el adentro y el afuera, entre la luz y la sombra, ya no necesita aferrarse a certezas. Puede vivir en el misterio, puede habitar la pregunta. Este proceso no nos deja en el mismo lugar. El alma que inició este camino no es la misma que lo culmina. Ha sido pulverizado como el balón alquímico, disuelta y vuelta a ensamblar con una materia más fina, más lúcida, más abierta. Y sin embargo, esto no es el final. Es apenas una forma de comienzo, porque cada revelación abre nuevas puertas, cada símbolo una resonancia, cada silencio una nueva voz. Y es así porque el alma
que pregunte está viva, y lo vivo nunca se detiene. Por eso este viaje no tiene clausura, porque si alguna vez se respondieron todas las preguntas, se acabaría el camino. Y eso no puede ser, porque este es un viaje hacia el infinito. En ese viaje hacia el infinito, en un espacio de la mente que es parte del todo y de todos, existen sueños, visiones y aspiraciones, grabadas en múltiples soportes, en tablas antiguas, en papiros sagrados, en piedra tallada, en páginas manuscritas, en archivos digitales, en nubes cifradas con el alfabeto binario de nuestra época. Pero todos esos registros no son más que reflejos, ecos materiales de una inscripción primordial que habita en cada ser vivo, una memoria arquetípica codificada en el ADN del alma. Esa memoria no se revela por acumulación de datos, sino por el gesto humilde de quien se vuelve hacia adentro, en busca de un reducto de silencio, donde resuena la totalidad, allí, en ese plano profundo, en esa cámara interior del ser, puede acontecer el verdadero encuentro, el acceso simbólico al mítico libro de Thoth, porque ese libro, del cual estas cartas son un reflejo velado, no está fuera, no es un objeto encontrado, sino una conciencia a despertar. Partimos de él sin saberlo y a él regresamos cuando el símbolo se enciende y el sentido resuena, no como cierre, sino como retorno, con un par de certezas quizás, pero sobre todo con apertura infinita. Bueno, y con eso terminamos este estudio de poética menor. Muy lindo. Gracias. Gracias, Marce, muchas gracias, maravilla. Muchas Gracias, gracias de todo corazón. Marcelo. Me hiciste un regalo No, porque desde que conozco la oración gnóstica la repito cada noche antes de dormir. Y he preguntado mucho acerca del origen de la oración y nadie ha sabido hasta acá cuál era el origen. Me decían que era del negro, pero el lenguaje es muy antiguo como no, para no, que sea del negro. no. Eh, Es muy claro, antiguo la oración gnóstica. entonces me diste la pista que estaba buscando para profundizar un poco acá. Así que si tenés algún material, Juan de Palmos, decís que es quien creó la oración. No, hay el apocalipsis el texto del apocalipsis de... Ah, está en el texto del Apocalipsis, la oración gnóstica. No. Son dos cosas diferentes, A ¿no? ver, A ver, claro, a ver. en Poética Menor te dice que habla de la oración gnóstica y también habla de Apocalipsis de... Sí. Pero esos, a ver, ese es como de Bruno von Ehrenberg, todas estas anotaciones finales, ¿no? Todas las llamadas son de él, hay que tomar en cuenta, ¿no? Ajá. Sí. Seguro, claro, con aval del negro, Ah, de hecho, el libro es con aval del negro, ¿sí? Es como todos los textos de... bien, Eso hay que tomar en cuenta. Sí. pero no está entonces la raíz, el origen de la oración no está. Se me hizo una mezcla de cosas ahí, Ah, de datos. no. Lo que yo No se te conoce bien. comentaba acerca de la oración de la gnosis es, es muy antigua, es desde principios de la era, ¿no? Como en el siglo primero. Vimos, sí, de esa época ese. Sí, Carmen. Y no, En nada, Marcelo, solo quería agradecerte. Justo coincidió la lectura de tu texto con la disciplina. Eh,
la próxima semana terminamos la disciplina, ingresamos a escuela Ah, y siento que durante este proceso tú has traducido a palabras todo lo que yo he pasado, todo lo que he sentido, lo que he vivido y, y nada, quiero agradecerte nada más. bueno, hay que agradecer a Silo, que es un poco el que Esa ha inspirado sincronicidad, ¿no? todo esto, ¿no? Sí, Marina. Pues también, igual que todos, maravillada por esto que has hecho. Y yo hice la disciplina morfológica, entonces, claro, como que siempre eché de menos que en poética menor no esté la morfológica. Pero es que ahora que hemos terminado todo esto, me da la intuición, ¿no? Que las cartas en su totalidad, porque son signos, son símbolos y son alegorías, Así es. conociendo ya ese contexto que nos has dado, pues es la disciplina morfológica, las cartas. Ujú. Así es. Así es. Justamente Daniel decía que la carta en sí es la disciplina morfológica, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Sí, Vicky? Me parece que cuando estábamos haciendo la tesis, después de la disciplina, me parece que en el libro de Patricio Ascuy está el origen de la oración gnóstica. Voy a ver, Anita, si te lo busco, si lo encuentro por ahí. Pero me parece Gracias, Vicky. con gusto, si lo encuentro. Y Gracias, gracias, gracias. Igual les puedo pasar el de Pato, el de Patricio. No sé si lo tengan, tendría que buscarlo a ver si lo tengo por ahí. Ajá. Y muchas gracias, Marcelo, porque de verdad que Poética Menor, así solo leerlo, sin todo lo que le pones vos y lo que lo amplias, es otra comprensión, definitivamente. Y se develó, Se se develó. develó se Sí, develó la poética que siempre fue tan complicada de comprender. sí, sí, así es. Quería agregar algo. amigos. Sí, Primero Giancarlo. a Marcelo y a Sí. ustedes también por lo Se compartido. escucha lejos, Juan Carlos, se Ahora, escucha mal, Ahora, ahora, se escucha mejor, sí, mejor. bueno, Marce y a todos ustedes por lo compartido, ¿sí? Respecto a la oración gnóstica, además de poética menor, la podemos encontrar en meditación trascendental ah, como texto introductorio. Y Ajá. bueno, yo hacía como esa pregunta del origen. Hay un texto muy lindo también, una interpretación, además de la que ha hecho Marcelo, no sé quién más lo habrá hecho, creo que, bueno, que yo sepa, Rosita Ergas hizo una interpretación de la oración gnóstica, ¿sí? Y ahí en una de sus llamadas hace referencia, bueno, tocaría, me dice Marce que es muy antigua la oración, pero ahí en esa referencia que hace Rosita dice que es netamente de Silo, ¿sí? Entonces ahí tocaría como precisar esa parte, ¿no? Bueno, les cuento una experiencia relacionada a esta oración, pues resulta que por allá en el 2012, 2013, empieza acercamiento a la disciplina mental, ¿sí? Y, y en ese tiempo, pues yo leí esta oración, pero como todos ¿sí? Estos textos antiguos, pues me resultó, o sea, no me generó interés, ¿sí? Y algo que no, pues, no entendía, ¿sí? Entonces, bueno, la dejé pasar. En los años siguientes, pues, escuchaba de otros amigos que la oración gnóstica, pero no me volví a acercar a esta oración, ¿sí? Pero este año tuve una experiencia porque este año estuvimos con unos amigos repasando esa disciplina 3 meses y cuando llegué al paso 12, pues sentía la necesidad como eh, de encontrar la mejor manera de comprender ese paso, ¿sí? Y como esas cosas que suceden, pues me llegó
la oración gnóstica, así, entonces volví a leerla. Y cuando la leí, pues tuve nuevos registros. Fue tan así que se me convirtió en una obsesión, ¿sí? Tan así que me la aprendí, ¿sí? Me la aprendí y resulta que durante todo un día la repetía, ¿sí? La repetía, como nunca la había hecho. Y sobrevinieron muchas conexiones, ¿sí? Sobrevinieron muchas asociaciones, la acompañaba también con respiración y lo hacía de manera muy lenta, ¿sí? De manera muy lenta y yo digo que la experiencia que tuve, así, digamos que en síntesis, es como una experiencia de reconocimiento, ¿sí? Como una comprensión totalizadora. Y, y fue tan maravilloso porque en esas conexiones, pues, por ejemplo, en la frase inicial, tú que eres la luz de la gnosis, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es eso de la gnosis, sí? Entonces empecé como a indagar. Bueno, la gnosis es el conocimiento absoluto Ajá. e intuitivo de la divinidad, ¿sí? Y de lo trascendente. Eso para los gnósticos significa eso, ¿sí? Entonces, eso de tú, ¿sí? Tú que eres la luz. O sea, ahí se está refiriendo como a una entidad, ¿no? Eso es como en segunda persona, como un receptor, ¿sí? Eso de enséñame, eso de muéstrame, eso de muéstrate, ¿sí? Que dice Marcelo de que es como una invocación, ¿sí? Como una invocación, como que viene como desde una necesidad. Eso de enséñame, ¿sí? Ahí está mostrando como esa humilde búsqueda, ¿sí? De un aprendiz, de que quiere tener claridad, de ese que quiere tener luz, quiere comprender, ¿sí? Y está invocando como esa entidad que obviamente tiene sus atributos luminosos porque dice tú que eres la luz, ¿sí? Entonces ahí me venía la relación, bueno, será el guía interno, será el centro luminoso, será un nivel elevado de conciencia, ¿sí? De conciencia de sí, conciencia lúcida, ¿sí? Entonces me venía como eso, bueno, eso que decir tú, decir como en la segunda persona, hay un receptor, una entidad. Entonces todo eso me vino, por ejemplo, también comprendí que es una síntesis de la disciplina mental y más que todo se enfoca en la tercera cuaterna que nos conecta con el plano trascendental, ¿no? Y así cuando habla de que enséñame a ver, ¿sí? Lo uno y lo todo que conecta con el paso 12. eh, Eso de que la mirada por encima de la tierra y por encima de los ojos humanos, ahí me conectó con esa mirada interna y profunda, ¿sí? Eso por encima de la tierra, con la mirada del astronauta, ¿sí? Esa mirada procesal. Y por encima de los ojos humanos me conectó con la mirada del aviador, ¿sí? Que es una mirada eh, relacional, ¿sí? Entonces todo ese tipo como de relaciones me vinieron, ¿sí? Entonces, muy agradecido, todavía la repito, pero como ese día, sí, yo la puedo repetir, pero tengo que ponerme en disposición o estar en necesidad para que lleguen como esas interpretaciones, esas traducciones, esas asociaciones, ¿sí? Eso, amigos, quería comentarles eso. Muy, muy lindo que Marce haya hecho esa interpretación y bueno, como para animarnos también a todos que podamos hacer esta interpretación. De hecho, Rosita Ergas también en su escrito, en su trabajo, anima a que otros hagan esa interpretación y bueno, y que se compartan, ¿no? Es importante eso. Hay que entender que Hace es como eso, que es una interpretación, cada uno tiene su interpretación. Bueno, este es el documento, el que se tiene, que es un documento, se descubrió
creo que en los años 40 del siglo pasado se descubrió el texto, ¿no? Y es parte de los evangelios gnósticos, del gnosticismo cristiano, de principios que existió, que los acabaron. Lo que decía es que no tiene nada que ver con los grupos gnósticos más actuales, ¿no? Que existen actualmente. No con la gnosis actual. No, sí. Y es un texto del siglo primero de lo que hay. Puede ser anterior, ¿sí? Y hay varias traducciones de este, ¿no? Muchas de ellas habla de Cristo y no sé qué. La que tenemos nosotros puede ser una adaptación, pero también he visto la misma versión de esta, he visto en otros lados, ¿no? Bien. Si podés compartirnos el texto de Rosita, Giancarlos, gracias. Sí. Y voy a Sí, yo lo envío. replicar tu experiencia, me pareció muy interesante, de ponerse en un día de retiro en la oración gnóstica e ir, gracias por esa Seguir experiencia. ese proceso interno. A mí me pasó una cosa, con este texto, me pasó una cosa. Porque yo había visto, había leído un poco el texto, siempre me gustó mucho, pero nunca había profundizado tanto, ¿no? Entonces, justamente para este trabajo interpretativo de poética menor, me metí un día a ver la oración gnóstica y fue una cosa potente, ¿no? Ahora estoy trabajando justamente también con la tabla de Esmeralda, estoy terminando para completar el libro, ¿no? Que también es un descubrimiento. Qué bueno. Yo hice toda la disciplina con la tabla de Esmeralda como recurso. A ver si Maravilla. Es maravilloso, ¿no? contribuyo de pronto a esas nuevas comprensiones por lo acumulado, ¿no? Hay mucha información acumulada de los ámbitos, las cartas T, nuestros Así es, estudios. Entonces, claro, uno a volver a leer esos textos que antes de todo esto que hemos hecho, obviamente, o sea, en esos tiempos no teníamos tantos elementos, ¿sí? O tantas comprensiones, ¿sí? Entonces ya hay un acumulado y eso nos permite también, nos facilita hacer esas asociaciones, ¿sí? Y surge mayor comprensión, ¿no? así es, así es. Cuyo Por eso yo les eso. agradezco mucho, porque también Sí, esto es producto de todo ese proceso. Si bien había hecho una lectura antes de Poética Menor y a partir de ahí trabajé con el tema de las cartas, pero a medida que he ido trabajando también con las cartas, he ido profundizando y ahora que retomé el texto hace un año y medio, el Poética Menor, para escribirlo, ha sido justamente ese cúmulo de cosas que van surgiendo, ¿no? De todo eso. Es que gracias a todos, a todas, un agradecimiento muy profundo y muy real. Sí, ahí con Carmen los otros días hablábamos justamente de la poética menor y qué sería la poética mayor, ¿no? Llegamos a la conclusión de que toda la doctrina es la poética mayor. Eh, bueno, eso quería comentar. sí, Yo, agradecimiento también, Marcelo. Me uno a tu agradecimiento profundo porque también lo siento, siempre, pero hoy más todavía, no sé, seguramente como uno está. Y vos sabés que sentir, les comento a todos, ¿no? Agradecimiento a todos, porque si no hay esta fuerza, esta potencia, esta acumulación, como recién decía, no es posible. Porque de pronto todos tuvimos intuiciones, ¿no? Eso es curiosísimo, ¿no? Todos tuvimos alguna intuición. Ah, eso ahora lo entiendo. No lo puedes expresar, pero ¿qué te sale? Agradecimiento. Realmente, estos dos últimos pasos son fuertes, ¿no? Este, habla de esa dualidad en la cual a veces eso del bien y el mal, de que yo y el otro, yo y el mundo, esta cosa que uno parece como que profundamente intenta reconciliar, ¿no? Reencontrarse. Inclusive las preguntas, ¿no? Que se hace. ¿Quién soy? ¿Dónde voy?
Y lo que vos agregabas ahí, qué interesante, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Algo así. Esas preguntas que todos nos hacemos, ¿por qué? En un momento sentí reconciliación, Marcelo. No puedo explicar cómo, pero vi la oscuridad, sentí intuición simple, una compasión de pronto. Entonces ahí entendí aquello del negro, ¿no? Toda evolución hacia el amor y la compasión. Con eso me quedo en este instante y otra, profundo agradecimiento. Un abrazo grande, grande, muy grande para todos. Gracias, Jorge. Sí, es como que en estos grupos, mi experiencia por lo menos ha sido desde el principio que gracias al emplazamiento de Marcelo, sin duda, se logra una relación entre nosotros desde el ser. Entonces cambia la condición interna desde la cual nos relacionamos y desde la cual compartimos y compartimos experiencias profundas porque el ámbito lo permite. Queda abierto a la experiencia profunda, a un intercambio desde un lugar más inspirado, más poético. Las cartas tienen ese objetivo, ¿no? Y entonces el objetivo se logra y eso es maravilloso. Se corren los yoes en conjunto y nos expresamos desde lugares más internos. Ujú. Sí, yo he sentido también que en estos grupos con Marcelo, y bueno, también en otros, muy especialmente aquí, de que es como que si nosotros viviéramos metidos en un mundo, la verdad, bastante conflictivo, bastante lleno de noticias horribles, y de repente hiciéramos una incursión en la ciudad de la luz, pero no como un escape, sino como una realidad que está ahí, como algo que nos muestra que también está eso otro, ¿verdad? A pesar de. Entonces te da mucha esperanza y mucha fortaleza entre todos, porque es muy denso, a veces la cosa es muy densa, ¿verdad? El sufrimiento humano y nuestro también, porque todos somos uno. No se puede ignorar las cosas tan terribles que están pasando y decir eso no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver conmigo, porque yo también soy una humana y- y- pero entonces también tengo estas incursiones como en la luz, en la ciudad de la luz, digo yo, lo alegorizo así, y me encuentro con seres de luz que son todos ustedes y está Marce. Entonces estamos alimentando como un fuego la esperanza para poder, a veces yo siento algo que me dice resiste, resiste, porque ya van a venir nuevas cosas y ya están. Nada más que tenemos que enfocar para verlas, para sentirlas y para vivirlas. No sé si me expliqué bien, pero como algo así siento. Perfectamente. Perfecto, perfecto, Vicky. Es Cuando uno como que habla cuando uno habla desde el corazón, desde el alma, se entiende perfectamente, nunca hay dudas. Así es que sí, gracias. Y sí, yo también creo que vendrán tiempos mejores, seguro, para todos. y es el aprendizaje desde estos emplazamientos. Para mí estas experiencias son las que nos muestran la capacidad de transformación, ¿no? Hacia afuera. Si logramos estos ámbitos donde podemos poner en primer plano arriba y desde ahí expresarnos, desde ahí se produce la transformación, da esperanza. Dejamos de ser individuos para ser uno, ¿no? Y comprender el potencial que tenemos como co-creadores. Así es. Bueno, en cuanto al espacio ¿cómo se llama? De los días sábados, eh, eh, había un pedido de alguna gente de revisar el libro de plata, ¿no? Vamos a revisar. Pero ahí me pongo como un aprendiz más, ¿sí?
Bueno, actitud de un aprendiz ¿Y más. cómo sería esta revisión? ¿Tendríamos que leerlos, intercambiarlos? ¿Pasarías tú algún documento? ¿Cómo Bueno, y el sería libro la de plata que revisión? iríamos revisando, igual leyendo, analizando, conversando. Sí, eh, sí. Hay Antes cosas Qué de, las cuales desafío. a mí, hay cosas dentro del libro de plata que lo tengo muy clarito y otras cosas que no lo tengo claro realmente. Y por eso me pongo como un participante más, ¿no? Y de hecho, en Me la encanta reunión la del propuesta. libro se Me lo parece habíamos genial. pedido, se lo habíamos pedido, Marci, que lo fuéramos revisando porque es Pero más bonito. el próximo sábado no tendríamos. Hay una parte que falta de explicar en el texto, que es de los arcanos menores, porque no se ha explicado nada. Hay un llamado que faltaría explicarlo en más detalle, que se lo llevo así, que no lo he desarrollado. Eso faltaría, pero todavía no lo he desarrollado. En cuanto lo termine, eh, completamos este tema de poética menor. Pero igual en 15 días empezamos con el tema de... Bueno, nos Sí, podemos alinear con Carmen, con el libro de plata, porque eso fluye ahí. La próxima semana no hay reunión porque luego yo ando perdida. sí, la próxima semana no habría reunión. Ok, Ah, gracias. bien. Sí, Giancarlo. Marce, el Koan Zen que leíste en la reunión de hoy, ¿eso lo tomaste de dónde lo tomaste? ¿O es tuyo? No, es un Cohen, no recuerdo dónde lo tomé yo. Recuerdo que lo leí en el Tao de la Física y me llamó la atención, pero no me acuerdo dónde la tomé. Lo busqué en internet. Ah, ya. Sí, sería bueno como para referenciarlo ahí en el libro, ¿no? Como, Sí, 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 eso falta, esto falta. Por eso el libro está prácticamente terminado, faltan esos detalles que son justamente los que eh, faltaría hacerlo, ¿no? y lo otro quería también comentar de que en una temporada estuvimos leyendo y estudiando el libro de plata en el ámbito de las cartas T, ¿no? Alguna vez me parece que tuvimos una reunión, una cosa así, pero no completamos. Ah, ya. Solo leímos la primera Marce, parte, algo pregunta, así. de este estudio de poética, ¿no vamos a hacer alguna lectura? Yo les invito a todos a que los días domingos estamos haciendo lecturas y ahí podemos ir practicando y Sí, vamos yo comprendiendo estoy de los mejor manera, domingos. ¿no? Yo estoy ¿Cómo? los domingos, pero me gustaría, aunque sea una en este ámbito, como para conocer la diferencia y registro de estos ámbitos. Porque sí, yo estoy los domingos, me voy temprano, pero intento estar lo más posible. Y Podría creo que ser, es, podríamos ya hacer una, sí, si es que... De hecho, la a idea mí me también gustaría era hacer originalmente hacer práctica también, ¿no? Y no hemos hecho ninguna práctica en este espacio. una, yo me doy con una, porque sí estoy los domingos y ahí practicamos a profundidad. Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que yo no lo hice porque no quiero mezclar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que una cosa es lo que está en poética menor y otra cosa el trabajo que hemos realizado con las cartas y con la lectura de las cartas, que es basado un poco intuitivamente, pero no está eso en poética menor. Por eso no lo hice, ¿no? Para no mezclar. Ya, entonces quiero entender que la lectura de las cartas no viene implícitamente en poética, sino su descripción. Claro, en poética sí está una parte, cuando habla en la parte que habla cómo se lee, ¿no? Que lo hicimos, lo revisamos. Pero ya más específicamente cómo lo he ido desarrollando, eso no está. Digamos, la lectura del árbol no está ahí en la lectura habla de que del plano medio, de colocar las cartas en el plano medio, en el plano mayor y en el plano menor. Yo utilicé el árbol porque me parece que, que conecta, ¿no? Las diferentes cartas, ¿no? Y ha sido un poco más intuitivamente, pero eso no está en poética menor. Ya, ya me queda más claro. Gracias, Ya. Marcelo.
Mucha gente del sábado entra los domingos y ha hecho lectura de cartas con nosotros, como Ivonne, que entra, Ame también, Carmencita, Marina y Yanka, siempre está ahí. Juanito ha entrado algunas veces. Sí, Juanito. A ver, sí, gracias. Eh, Estuve 2 semanas seguidas ausentes, entonces estoy un poco desubicado. Quería saber, entiendo de que estamos en la penúltima sesión La última. antes de terminar la lectura. Ajá. Si es así, ¿qué es lo que mejor propondrías de continuar, Marcelo? Pienso, por ejemplo, en las cartas T, porque gracias a, más recientemente en mi caso, ¿no? Estos short que nos compartes son muy, muy intensos en la experiencia de despertar registros por el contenido que tienen, eh, los hermosos textos que contienen, porque son cortos, bastante sintéticos, y las cartas en cuanto a imágenes, ¿verdad? Esos 3 planos siempre presentes y el proceso que va llevando el conjunto del juego de cartas. Pero no sé, la verdad, es Bueno, una... vamos a hacer como pedí a Mirna hacer una revisión del tema de la lectura de las cartas, que pues, sería lo que faltaría, ¿sí? Me faltaría también lo de los arcanos menores, que apenas se, se nombró nomás, se leyó esa parte y nada más, ¿sí? Eso. Bueno, gracias. Es que no hemos visto las cartas de vibración tampoco. Claro, no, los arcanos menores no hemos visto ni los enagramas ni las cartas de vibración. Sí, efectivamente. Que apenas en poético menor apenas se los nombra, ¿no? Ujú. Es que de repente para ir el domingo a la lectura, Ah, puede para ser, los sí, que sí, no sí. Sí, conocemos aún todas las cartas, resulta un poco difícil. Por eso el sí. completar no estaba mal tampoco. Entonces, bueno, completemos en la próxima semana, ¿no? ¿Sí? Bueno, Sí, Y, Vale. y ahí terminaríamos con eso. Pero Mm. no, pero el ciclo hoy termina, ¿no? Hoy termina y el próximo sábado vamos a hacer una lectura de la carta, ¿sí? Pero no quiero, por eso no quiero mezclar lo uno con lo otro, ¿no? ¿Sí? pero serían 15 días, porque No, el la próxima próximo semana, sábado próxima semana. se habría reunión. Sí, Ok. sí, 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 habría. Eso. Perdón, se me cayó internet, así que no estuve en la síntesis. Eh, ¿Me Decíamos que la cuentan si próxima quedaste? semana, decíamos que la próxima semana vamos a hacer una lectura, una explicación con respecto a las cartas, ¿no? Ya como una Bien, práctica, hacer una práctica. una práctica. Eso, Bien, eso. está. Una práctica un poco pedagógica, ¿no? Pedagógica y Bien, sí, sí. ya. Así es que si alguien tiene una pregunta que hacer, vayan pensando para la próxima semana, para no estar ese día. Ay, sí, porque lleva mucho tiempo. Sí. bueno, idealmente comentaba con Marcelo al inicio, que sería bueno disponer del juego de cartas. Claro, estamos algunos en nuestro norte, en el hemisferio norte. Voy a ver la posibilidad de hacerlas imprimir por la editorial León Alado y así poder estar en mejor condiciones para trabajarlas, ¿verdad? No sé, Marina, no dijiste nada al respecto. ¿Estás siempre? Sí. Eh, porque Se puede hablar con el León Alado, Juanito, pero ellos cuando hacen una publicación nueva así tan especializada,
yo creo que primero hacen un sondeo a ver quiénes están interesados Claro, para saber el número que pueden publicar, porque no es el mismo precio un número grande que un número sí, pequeño. sí, sí, así es. Bueno, para empezar, como voy a Toledo, voy a contactarlos antes Con y todo, lo que compramos. puedo hacer también es, y yo voy a averiguar a ver si hago una impresión acá, sí, ver cuánto sale y, y envío por correo, pero eso también averiguar, ver, ver cuánto sale, aunque ahora creo que está También, por favor, caro, claro. creo que está un poco caro los envíos, me parece antes. A Europa, me imagino, pero Sí. No, Europa, yo no sé. yo antes enviaba los libros y no era mayor cosa, y había la gente, yo enviaba los libros a Europa, pero ahora enviar, o sea, hasta hace poco enviar un libro estaba muy caro acá, demasiado caro. Ya, Sí. Por ejemplo, enviar algo a Argentina es imposible. Argentina está saliendo, quise enviar un libro a Argentina o compré un libro y que llega a Argentina, salía $50 solamente el envío de un libro. Entonces, era Mm, Claro. sí, una cosa que... Veamos, Iván. veamos. Voy a averiguar, voy a hacer la averiguación. Si es que claro, nos es informamos. factible, sí, enviar a España, enviar a Francia, sí. claro, es que las editoriales aquí Alemania, tienen una tarifa especial y les sale baratísimo enviar por correo, pero tiene que ser una editorial. Ah, podría ser también. Eso digo, ahora me parece que ahora ya hay, lo que pasa es que acá no había impresión de libros en digital, no había la impresión digital. Ahora ya hay y está económica, entonces tengo que ir a averiguar cuánto me saldría hacer las cartas, porque por imprenta sale muy caro, porque ahí tendría que hacer por lo menos unos 1000 ejemplares para que, y eso se sale mucha plata y es complicado. Marce, pero vos nos mandaste las cartas, nada más de imprimirlas y emplasticarlas. Ah, claro, eso se puede hacer, eso no hay problema. También, Marcelo nos la envió. Sí, sí, eso sí se puede hacer, eso, como decía, pero Nosotros es solo lo que más, hicimos pero Juan fue es más exquisito y quiere emplasticarlas. las- Claro que es más bonito tener la otra, pero es- Hablamos de una impresión de lujo, Vicky, pero ah, yo las tengo imprimidas ya te entiendo, Mari. en un cartón malísimo y bueno, Ya pero te se puede imprimir un buen cartón que te quedan muy bien, y las recortas, sí se puede hacer también. claro, el interés está, me parece a mí, a manejarlas, Pero ¿verdad? Hacerla circular. no quedan mal con plastificado. sí. Aquí yo Quedan tengo, en prácticas, Costa quedan. Rica hay un muchacho que lo hace lo más lindo, el trabajo. Y yo soy, Ah, tú tienes esas, sí, Mirna. Mirna, enséñala. Sí, Ah, esas son más Ella, modernas todavía. Son hechas con inteligencia artificial. ajá. sí, estas son las de color de inteligencia artificial, pero también tengo las normales. Ah, mira. Esas, por ejemplo, fueron hechas por el león alado. Sí, Mm, estas nos las regaló Vicky de allá de España, las mandó acá a México a ver Sí, quién las sí, queríamos. sí. Bueno, las donó al Parque Aldama y se las compramos al Parque Aldama para financiar también los gastos del parque. Pero sí llegaron de España. Ajá, sí, sí, sí. Ese es de león alado, Juanito. Pero estas yo las Ah, plastifiqué Ajá. porque me gustaron mucho también y para esa tener, nos envió Marce. Ujú. sí, sí, estas son del libro de inglés que vienen de la inteligencia artificial, de ahí. no, bueno, no las arreglamos. También puede ser eso, si quieren así. Pero esas están en Amazon, esas que indicó. Sí, bueno, eso. Lindas también. Bueno, amigos, amigas, Bueno, un Gracias. abrazo grande, una nos buena semana. Un abrazo agradecido. Mañana. Gracias. Más fuerza y Gracias. alegría para todos.
Adiós, hasta el Muchas sábado. gracias. Una buena semana a Muchas, todos. muchas Gracias, gracias. Nos Marcelo. vemos. Un abracito. Gracias a todos. Mañana. Feliz fin de semana. Bellos, bellas. Igual Buena para semana. todos. Abrazo grande, Este pues. también. Más, Gracias. más